Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Únete a Podcast y patrocina nuestros episodios. Juntos podemos unir las decisiones con el análisis. Escríbenos para tener más información. Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis. Hoy es un día de celebración acá en el podcast porque este es nuestro episodio número 200. Han sido 200 episodios analizando las noticias y los sucesos más importantes cada semana de la actualidad colombiana. Por eso, el episodio de hoy es un poco especial. Analizaremos cuáles son los indicadores de gestión bajo 3 perspectivas diferentes: el del ciudadano, el del gobierno y el de los inversionistas. Por eso Sergio hoy nos está acompañando. Sergio, bienvenido a Podcast. Catalina, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver acá, hablar contigo y celebrar con la audiencia estos 200 episodios de podcast. Los indicadores de gestión o estos datos que el gobierno sobre todo mira o promociona ayudan a ilustrar cómo van las cosas, especialmente de cara a la ciudadanía, y nos ayudan a formar una perspectiva sobre cómo va el país o hacia dónde va el país. Entonces, Sergio, ¿esto aplica para todos los indicadores de gestión de este gobierno? ¿Son los mismos o a qué le da más importancia la ciudadanía? Pues Catalina, mira, yo quisiera hablar de esto en 4 categorías distintas, que yo creo que son fundamentales para entender el país y los indicadores: política exterior, economía, política doméstica y seguridad. En política exterior, por ejemplo, la gran noticia de la semana pasada fue que el Reino Unido volvió a imponer el requisito de visas para colombianos entrar a este país. Un ciudadano del común puede no estar pendiente de cómo Colombia está relacionándose con las grandes potencias, si Colombia está alineándose con este bloque o aquel, pero sí puede entender de una manera muy palpable el fortalecimiento o debilitamiento de su pasaporte. Si se eliminan requisitos de visas, se ve como una victoria para el país y para el gobierno de turno, como sucedió con la visa Schengen durante la presidencia de Santos, o si se impone una visa nueva, se atribuye una falla parcial del gobierno. A pesar de que el gobierno de Gustavo Petro tenga muchos argumentos para explicar por qué la visa al Reino Unido se volvió a imponer, y el Reino Unido también ha explicado con muchos detalles cuál fue la razón que motivó su decisión, es inevitable que los ciudadanos perciban esto como una derrota política para la gestión del gobierno en política exterior. En economía, una de las formas que la gente mide el desempeño del gobierno es el precio del dólar. La gente no tiene tiempo en muchas ocasiones de centrarse a mirar los indicadores económicos de gestión, de gasto, de inflación, de ejecución de presupuesto, etc. Pero el dólar es una forma muy simple de medir la gestión. Si el dólar baja, es positiva. Si el dólar sube, es negativa. Es una forma muy tangible, muy fácil de entender, sin muchos rodeos, que permite que la gente entienda o perciba la situación mejorar o desmejorar. Aquí lo importante no es la cifra, sino el proceso alrededor del cambio del valor del dólar. Hace poco se registró el mayor precio del dólar en Colombia, en octubre, 4.968 pesos, y esta semana en promedio se mantiene en 4.400 pesos, un valor que es alto comparado con el año pasado, pero a simple vista es un indicio que la economía no va bien, de que hay unos riesgos. En política doméstica hay muchos datos, y hay muchos datos de encuestas que hablan de la favorabilidad o desfavorabilidad del presidente, de su gestión, de si las personas piensan que el país va bien o va mal. Pero el simple hecho de que hay muchas encuestas que tienen diferentes metodologías, diferentes matrices y formas de entender la realidad, pues puede generar confusión o un ataque hacia las encuestadoras. Por eso nosotros en Colombia Risk Analysis desarrollamos el índice agregado de favorabilidad presidencial, que compila los datos de las encuestas de aprobación presidencial, y el último muestra que se ubica en 34,4%, que es un nivel relativamente bajo frente a donde empezó el gobierno en su aprobación. Entonces, claramente las encuestas, a pesar de que muchos no las quieren o muchos cuestionan sus métodos, son una de las más viables formas de medir el desempeño del gobierno en indicadores. En seguridad pasa algo muy confuso, porque es que antes solía haber indicadores muy claves y muy claros de seguridad, como por ejemplo el número de secuestros, que todo el mundo decía en el país se presentaron tantos secuestros este año, y si disminuía
el país iba mejorando en seguridad y si aumentaba, el país iba deteriorándose en seguridad. Pero hay otros indicadores que ahora se usan, por ejemplo la tasa de extorsiones, que hay un gran problema de subregistro, las hectáreas de coca erradicadas, que pues en anteriores gobiernos eran centrales a demostrar su efectividad en la lucha contra el narcotráfico, el aumento de robos, etc. Cada una de estas cifras pues tiene una metodología detrás, tiene un proceso detrás y algunas pues más confusas que otras. A partir de esto se construyen noticias. ¿Cómo influye un evento en un indicador de seguridad, ya sea un atentado de un grupo armado o un aumento en los cultivos o incluso un aumento en la incautación, que es hacia donde el gobierno de Gustavo Petro quiere llevar el indicador? Quiere medir su gestión en seguridad por cuánta coca se ha incautado en el país. Lo que todavía no es claro para muchos de nosotros es si esto está calando en la ciudadanía o no y si esto se está volviendo una forma de medir seguridad como tal. Por ahora nos quedan las percepciones. Ahora que lo menciona Sergio, el papel del gobierno en los indicadores es importante porque el gobierno, a partir de posicionar un indicador, como tú lo dices en este caso en seguridad, va a construir su narrativa. Y este no es el primer gobierno que lo hace, todos lo hacen, que construye su narrativa a partir de estos datos o escoge el dato para construir su narrativa más bien. Pero si quiero saber, entonces cuéntanos cuáles son los indicadores con los que se basa el gobierno para contarle a la ciudadanía su relato. Pues tal como lo dices, Catalina, el gobierno tiende a enfatizar los indicadores en donde le va bien y tratar de no hablar de los indicadores en donde le va mal. Y en ese sentido, el gobierno se está enfocando en indicadores que demuestran el éxito en su agenda. Por ejemplo, en política exterior, uno de los indicadores que está haciendo el presidente es con qué líderes globales se reúnen, a qué foros internacionales lo invitan o habla Petro o qué nuevos bloques buscan hacer que Colombia se integre a ellos, como por ejemplo que Colombia se una a la hoja de la ruta y la franja china es un indicador de éxito, que Colombia participe en conferencias globales como el G20, las intervenciones del presidente en foros multilaterales en donde se habla de medio ambiente, en donde se habla de la situación en Palestina y cómo el gobierno se viene configurando como una figura global. En la economía, el gobierno ha optado por destacar sus logros en áreas como el desempleo y la disminución de la inflación. Estos son indicadores que pues justamente ayudan a medir el termómetro de la economía y sin duda son positivos ambos para el gobierno. La inflación ha descendido desde este año que arrancó en 13% y ahora que oscila al 5% y va a probablemente lograr la meta del Banco de la República, pero el gobierno también convenientemente ignora las altas tasas de interés que cobró el Banco de la República y esto, el efecto que tuvo sobre la política monetaria y sobre la inflación a su vez. Entonces, por un lado reconoce y por otro no. En cambio, en el tema de desempleo, pues sí, el gobierno busca promover un poco que en su gobierno la inflación ha bajado un solo dígito y no ha aumentado, a pesar de que las perspectivas del país van en deterioro, pero sí muestra que está creciendo la economía de cierta forma. En política doméstica sucede algo interesante, que es que el gobierno busca endilgarse las victorias del Congreso como propias, y aquí pues tiene mucha razón en eso, pero se enfoca en no mirar las encuestas. El gobierno ha dicho en varias ocasiones que su encuesta real es la calle, que él tiene otros números, y en muchas ocasiones pues publica encuestas de algunos otros encuestadores para mostrar su gestión, algo que todavía tiene muchas preguntas, pero que muestran claramente su imagen, y al mismo tiempo trata de atribuir su fracaso legislativo de alguna forma a un bloqueo institucional, a un golpe blando, a factores externos que no lo dejan hacer su agenda. Y en seguridad, el gobierno tiene como materia de indicador mostrar cuáles han sido los resultados de las políticas de cese al fuego bilateral con los distintos grupos armados organizados y el efecto que esto ha tenido en la reducción de combates, en la reducción de muertes de civiles, en la reducción de enfrentamientos entre las fuerzas militares y los grupos armados organizados. Pero al mismo tiempo, muchos de estos éxitos se miden por los comienzos de diálogos y no necesariamente por una consolidación de acuerdos o llevar unos acuerdos a buen puerto. Todos los indicadores que usan los gobiernos, no solo este, sino todos, son estratégicos para mostrar sus fortalezas y resultados y también tienen un propósito electoral. Es muy probable que si el gobierno consolida victorias, busque darle más protagonismo a estas victorias y se centren en la base de la campaña para mantener al pacto histórico en el poder.
Parte de nuestra tarea, tanto en Podcast como en Colombia Risk Analysis, es darle herramientas a los tomadores de decisiones, muchos de ellos inversionistas, para que entiendan cómo todo esto de política exterior, todo lo de política doméstica y seguridad impacta en sus decisiones. Entonces, ahora hablándoles a ellos, a los inversionistas, ¿cuáles son los factores determinantes o los indicadores de gestión que este grupo observa para ver si el país va bien, va mal y si pueden o no invertir? Pues Catalina, mira, a los inversionistas en materia económica lo que más pesa es la calificación de riesgo que tiene el país. Si las calificadoras de riesgo, que son agentes terceros que califican países en todo el mundo, califican departamentos, califican empresas, perciben que el riesgo país está aumentando y reducen la calificación, pues ellos ven que las condiciones de inversión se están deteriorando. Si en cambio las calificadoras aumentan su calificación, generan mensajes de confianza y estabilidad, pues esto claramente a los inversionistas, particularmente los inversionistas institucionales, que son fondos de pensiones, bancos multilaterales, grandes organizaciones que reúnen dinero de los ahorradores o de los inversionistas, pues ellos van a tener más confianza en invertir en el país. Pero los indicadores que realmente no entienden ellos y no entienden son todos esos asteriscos, esas incertidumbres que pueden marcar cambios súbitos regulatorios o cambios de posiciones de diferentes actores o cambios que puedan ocurrir que afecten materialmente su decisión. Por ejemplo, el cumplimiento de la regla fiscal, el presupuesto general de la nación, y ahora la recién aprobada reforma al Sistema General de Participaciones y el efecto que se puede tener sobre el pago de deuda de la nación y las cuentas fiscales que ha tenido el país. Y esto, digamos, genera muchísima incertidumbre frente a algunas calificadoras que han mencionado que esto deteriorará el balance fiscal del país, haciendo más difícil que Colombia pague su deuda externa. Esta cantidad de reformas y decretos pues crean preocupación, más aún si se le agrega el elemento de la incertidumbre jurídica, pues muchas de estas normas van a tener que ser avaladas o bloqueadas por las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, que van a tener que determinar si la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional son o no legítimas y si su proceso fue adecuado. Y en este sentido, una decisión a favor o en contra de alguna de estas reformas también podría tener un impacto sobre los riesgos de la inversión, consecuentemente sobre las percepciones de las calificadoras de riesgo, y esto en últimas afectaría al santo grial que es el precio del dólar en Colombia. A pesar de esto y a pesar de las percepciones que han tenido los inversionistas, es poco probable que el gobierno Petro se guíe por sus impresiones o por sus recomendaciones para abordar su política doméstica o su política económica. Y en ese sentido, a pesar de las críticas, las reformas parecen ir adelante según el gobierno dice. Y en este sentido, justamente por eso, esta confusión, esta volatilidad, esta incertidumbre es lo que genera que la gente busque refugio en los indicadores simples, sencillos, para poder darse una idea de si las cosas están bien o están mal. Y por eso claramente es que necesitamos una batería de indicadores robusta, medible y también una que pueda trascender necesariamente distintos gobiernos. Y en ese sentido, por ahora, en política exterior continuaremos dependiendo de las visas, en economía del precio del dólar, en política doméstica la aprobación presidencial y en seguridad el jurado todavía no ha tomado una decisión. A todos ustedes, gracias por escucharnos durante 200 semanas. Esperamos que sean 200 más. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Spotify y YouTube para no perderte ninguno de nuestros episodios. Este episodio contó con la participación de María Alejandra Ibarra en el análisis y creación del guión, arte y edición sonora por Angélica Castillo.